Listo, Peter, ya estamos transmitiendo en vivo. Ok, Peter, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto, un día muy especial porque tenemos el honor de presentar este libro emblemático, el Manual del Arquitecto Descalzo, que aunque uno no sea de arquitectura, uno lo empieza a leer y es apasionante cómo une la construcción, la naturaleza y bueno, hasta uno se apasiona y uno quiere ser arquitecto también, ¿no? Como entender esa complejidad. Te agradezco y para empezar me gustaría leer brevemente tu semblanza para que nos cuentes todo lo de este libro. Sabemos que es parte de tu vida, de tu profesión y bueno, nos encantará escucharte a todos los de canales. hecho, de hecho mucha gente construye su casa, corren al arquitecto y compran el libro y con eso hacen su casa. He escuchado eso muchísimas veces. Entonces hay prueba de que con el puro libro ya sales arquitecto. Ah, bueno, es un tip para aquellos que están apenas construyendo. Ajá. Cómprenlo y bueno, ahí se van a enamorar hasta de su casa también, ¿no? Ujú. Bueno, pues estamos con Peter Van Lengen, es un honor como director de TIBA Arquitectos y TIBA Instituto de Tecnología Intuitiva y Bioarquitectura. Ha realizado con su equipo de arquitectos y agroecologistas diversos proyectos socioambientales con comunidades, tierras indígenas, ecovillas, barrios a nivel urbano y centros históricos, concentrando sus esfuerzos en la restauración de recursos naturales y construcción de edificaciones sustentables. Además de que es editor del Manual de Arquitecto Descalzo y en 2010 fue ganador del Premio Planeta Casa por su acción social en Sao Paulo. Entonces, Peter, es un honor, de verdad, hay muchos conceptos que hay que explorar, aunque da esta plática para muchas más, que ojalá y sí. Ujú. Cuéntanoslo todo de este maravilloso libro. Yo estaré del otro lado, si tienen comentarios o dudas, yo estaré recibiéndolos y al final platicaremos con Peter. Muchas gracias, Peter. Gracias a ti, Montserrat, por la invitación y es un gusto todo mío para estar aquí platicando de este libro tan querido y tan, pues, tan parte de mi vida. Pues voy a enfocar más que nada en la historia de mi papá, el autor, y cómo él llega a escribir este libro. Es una historia muy interesante, su historia y la llegada, ¿no? En 1979 de escribir y su publicación en 1980. Entonces, bueno, un poco de historia. Mi papá nació, Johan Van Lengen, el autor del Manual del Arquitecto Descalzo. Nació en 1930 en Ámsterdam, en Holanda. Y bueno, pues como todos saben, llega la guerra en los 40, en 1940, y pues su vida se complica bastante. Y bueno, después de pues, estos años difíciles y muchas pérdidas, pues al final de la guerra, mi papá tenía 15 años y unos 2 años después, 3 años después, se une al ejército compulsivo, ¿no? En Holanda, donde se hace un comando, ¿no? Es parte del equipo de comandos. Y en esa época llega, después de la guerra, empieza a llegar gente de Asia a Holanda y a Europa. Entonces, en su pueblito llega un experto, un maestro de judo. Y este maestro abre el dojo de judo, el primero en su pueblo, quizás en Holanda. Y mi papá y sus amigos son de los primeros alumnos de judo. Y entonces mi papá sale de Holanda con cinta negra, segundo dan, es como, pues es un rango muy alto, ¿no? Es cinta negra. Y después mi abuelo no tenía ya, de la guerra acabó con todas las finanzas y todo lo que tenía mi abuelo. Entonces querían migrarse a las Américas o Australia o donde sea. Y el único país que aceptó mi abuelo fue Ecuador. Entonces mi papá y mis abuelos se fueron a Ecuador y en Ecuador mi papá dio clases de judo. Eh, Muy interesante porque muchos años después nos llega una llamada de la Federación de Judo y quieren fotos y como todo el background de mi padre,
porque resulta que es como el abuelo o el padre del judo ecuatoriano, ¿no? Era el primer judoka en Ecuador y el primer maestro. Entonces, tiene como estas historias medio Forrest Gump, así de hacer cosas que luego resultan muy cambiantes, ¿no? En una cultura. Entonces, bueno, nos mudamos a la Ciudad de México en 1977. Mi padre había trabajado en varias corporaciones o en San Francisco, California, por ejemplo, en los 60s, trabajó en muchas empresas de arquitectura de gran nivel como Skidmore, Merrill Lynch, que hizo el Freedom Tower y varios edificios emblemáticos. Es de los top 10 hoy en día. Ahí estuvo mi padre trabajando en hospitales, en aeropuertos, en escuelas. De hecho, hizo la escuela aquí en México, la Universidad de las Américas. Fue uno de los proyectos que mi papá participó hace años, en los 70s. Y bueno, en Brasil, después de California, estuvimos en Brasil, y en Brasil trabajó mucho en el área social, trabajando con las comunidades más pobres de Brasil y en sus favelas, como dicen en Brasil, ¿no? Las comunidades de escasos recursos. Y ahí fue donde le tocó mucho el tema de que con una simple educación, unas simples dicas o sugestiones, podrían mejorar mucho sus casas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso le quedó la semilla, ¿no? La semillita de que hay que darle un poquito de tecnología a esta gente y podían vivir mucho mejor. Entonces sigue la vida y en 1977 nos venimos a México. Yo tenía 11 años y mi papá tenía 48 por ahí, 47, y empieza a trabajar en las Naciones Unidas con el grupo de Hábitat de la UNESCO. Por eso venimos a México. Y pues mi papá siempre queriendo ayudar, siempre fue maestro, queriendo enseñar y trabajar con la gente, pues la ONU se le hizo muy chico, es mucha burocracia, muchas reuniones en hoteles de 5 estrellas y poco trabajo social, ¿no? O sea, resultados muy pequeños en comparación con el tamaño, con el gigante del órgano que es, ¿no? Entonces, después de 2 años, quedó muy insatisfecho del trabajo que hacía porque no llegaba a nada, dejó de trabajar ahí y fue invitado por el gobierno holandés para ser ayudante o asistente a la Secretaría de Asistencia Social y Obras Públicas de México. En aquel entonces se llamaba SAO. Entonces era un trabajo perfecto porque ganaba su salario de Holanda, ¿no? De la embajada, y trabajaba para el gobierno de desarrollo habitacional, así, del gobierno mexicano. Entonces realmente no tenía un patrón así que esté así arriba de él. Tenía que hacer sus reportes, pero era un trabajo muy bonito. Hizo varios proyectos con campesinos en Ixmiquilpan, en Tenancingo, que yo me acuerdo, ¿no? Yo fui con él a varios de sus proyectos en el campo. Y bueno, el manual nace por un ladrón. Si no fuera por un ladrón chilango, pues no tendríamos este libro. Entonces, lo que pasa, nosotros vivíamos en una casa con dos, abajo era una familia y arriba eran nosotros, y había un balcón. Entonces, un belo día en el verano, todas las ventanas abiertas, un ladrón se mete a la casa por el balcón que daba a la calle. Se subió del primer piso, se metió a la sala, era el comedor de ese balcón, y andaba caminando por la casa. Mi papá en ese día estaba solo en la casa, en su cuarto, y cuando vio pasar el ladrón, se puso así las pilas y como es del judo y comando y todo eso así, mini Rambo, pues salió corriendo atrás del ladrón. Y el ladrón rapidito, un joven, salió corriendo, regresó al balcón y se tiró a la calle. Mi papá le siguió, se tiró también y cayó mal y rompió su tobillo.
lo hizo pólvora. Entonces, ese accidente lo obligó a estar en la cama como 6 a 7, 8 meses, como 6 meses estuvo en la cama directa, así no podía caminar para nada. Y fue justamente esa pausa, ese accidente, que le dio el tiempo, la pausa para concentrar en ese sueño de crear este manual. Entonces, le tenemos que dar las gracias al ladrón que se metió a la casa a robar, aunque no se llevó nada, ¿no? Salió corriendo, pero fue gracias a él que mi papá tuvo esa pausa en su vida, ese tiempo, para realmente dedicarse a su sueño, ¿no? A algo que le tenía así, la semillita, ¿no? Que tenía que cosechar. Y bueno, el nombre, Manual del Arquitecto Descalzo, la idea del descalzo viene de China, de hecho, durante la época de Mao Zedong, en los 50s y por ahí, 40, 50, 60, por ahí, había los famosos doctores descalzo. Y esto eran doctores que estudiaban en las grandes universidades de China y tenían que hacer 1 año o 2 años, no estoy seguro, pero tenían que ir al campo y dar clases y entrenar a la gente del campo y convertirlos en pequeños doctores descalzos, los que iban a atender a un brazo roto, o una fiebre, o un parto, o algo así. Obviamente no iban a hacer cirugías y eso, pero algo que podían muy sencillamente tratar a sus compañeros y la gente de los pueblos. Entonces ahí nació el doctor descalzo. Entonces mi papá quería esa misma idea, quería usar esa misma filosofía y por eso se llama el arquitecto descalzo, ¿no? El manual del arquitecto descalzo es para la gente que de escasos recursos, que tenga este libro, está lleno de dibujos, es muy así didáctico, muy sencillo en su forma de ser, ¿no? Esa era la intención inicial del libro. Y bueno, pues primeramente, se lanzó por la Secretaría de Educación Pública de la SEP, de aquí en México. Lanzaron 3,000 ejemplares y esa primera edición se llamó Cantos del Arquitecto Descalzo. Y pues fue distribuido en varias comunidades que mi papá había trabajado. Y para mi papá, para él era el final, ¿no? Se dio así como, bueno, pues ya cumplí, ahí está el manual, qué bien. Y pues el editor de Pax, en aquel entonces, Gerardo Gali, pues le ocurrió hacer un libro de este manual, ¿no? El original era como no era pues era con estos rollitos, era bien manual, ¿no? Era clásico un manual. Y la idea de Pax fue, pues, hacerlo un libro bien, ¿no? Entonces llegamos a este formato que no se ha cambiado desde 1980 y se lanza como libro. Y pues a los poquitos fue pues, las ventas bien, ¿no? Se fue agarrando forma. En el 97 lo editamos al portugués y también agarró forma en Brasil, estuvo yendo bien. Y en el 2007 lo traducimos al inglés y finalmente se lanzó en inglés en el 2007 con Shelter Publications. Y pues tanto el brasileño quedó en Brasil, ¿no? Hay bastantes fans y gente usando el libro en Brasil, pero el inglés fue como ya más internacional en el sentido, porque ahora el libro se fue a India, se fue a Australia, se fue a muchos países de Europa, y eso realmente abrió el libro al mundo. Y bueno, y pues la fama, ¿no? Mi papá tuvo muchas invitaciones, fue a muchas universidades haciendo conferencias, haciendo cursos, y bueno, y con el éxito de este libro, había algo todavía inquietante en mi papá que quería escribir otro libro, ¿no? Otras ideas. Y el libro que sigue, que él tiene, se llama Dance of Design, o La Danza del Diseño, y es exactamente este es más para arquitectos, porque el manual es para todos. Es un libro que ya vimos que hay surfistas, hay doctores, hay dentistas, hay millonarios, hay esto, hay
de todo, ¿no? De campesinos. Yo he regalado este libro para zapatistas en Chiapas, o sea, está en todos lados. Y ahora él tiene este nuevo concepto que es un libro más realmente para arquitectos porque es cómo hacer el design, ¿no? Entonces, cómo instigar la parte creativa, ¿no? El lado derecho del cerebro, cómo abrir esas fuentes del lado alfa del cerebro para que seas creativo, ¿no? Porque arquitectura es un arte, es un proceso creativo al 100%. Nosotros empezamos con una hoja blanca, ¿no? Hay una hoja blanca y en esa hoja blanca yo tengo que plasmar toda una casa, todos unos espacios, ¿no? Para vivir y tiene que ser armónico y tiene que ser bonito, bello. Hay varios criterios, ¿no? Entonces, ese es un proceso creativo. Y pues el libro de mi papá es sobre la intuición, ¿no? No usar la lógica para llegar a esto, pero la intuición, ¿no? Y con ese método de meditaciones y como ejercicios podemos llegar al lado alfa y proyectar cosas bellas, ¿no? Podemos trabajar en toda esa parte del arte. Un lado es la lógica, los números, las cosas que no hay, ¿no? La ciencia y todo eso. Y este lado es el lado creativo, el lado poético, el lado donde vemos cosas, donde soñamos, pues. Entonces, realmente el arquitecto, cuando después de ir a un terreno, a ver donde va a trabajar uno, pues tiene que soñar y plasmar sus ideas en un papel. Entonces, es un libro interesante, ya está hecho el libro, todavía no se publica, pero bueno, ese es su tercer libro. De hecho, tiene otro libro que se llama Arquitectura Indígena, y mi papá trabajó muchos años en el Amazonas, en el Cerrado, en el Xingu, o sea, varias áreas del norte de Brasil y en las costas también con varias comunidades indígenas. Y le fascinó las tecnologías, los arquitectos indígenas, especialmente los Camayurá del Xingu, que tienen unas casas impresionantes para contravientos y para resolver problemas de lluvia, de humedad, luz, ventilación, cosas así increíbles con lo que le da el bosque, ¿no? Lo que le da la selva. Entonces, pues el manual ahora vamos a lanzar de nuevo. Pax estuvo un poco perdido el libro este último año, tuvimos unos cambios y ahora se va a relanzar el libro, que me hace muy feliz. Vamos a sacarlo de nuevo. Va a salir también en digital, entonces la gente lo puede tener en sus compus o lo que sea, aunque realmente si vas a estar en obra y si vas a estar construyendo, pues es mejor tener el libro, lo tienes ahí abierto, estás consultando, yendo, regresando, puedes anotar ahí, es como más rico, pero bueno, ahí hoy en día estamos ya lanzando en todo. Y tenemos un proyecto muy bonito también por los 40 años, estamos celebrando los 40 años del Manual del Arquitecto y estamos haciendo una versión capa dura también. La pandemia un poco atrasó un poco todos nuestros proyectos, pero bueno, ahí estamos haciendo eso. Y bueno, hoy en día mi papá vive en Brasil, vive en nuestro rancho cerca de Río de Janeiro y está dando cursos y desarrollando toda esa idea de la intuición, ¿no? Que fue en sus últimos años lo que más realmente le captivó, ¿no? Y bueno, pues esa es más o menos la historia del Manual del Arquitecto Descalzo, desde sus inicios, ¿no? Y cómo cómo cayó la idea, ¿no? Y nada más para elaborar un detalle, en una favela en Salvador, en Bahía, y las casas están en parafitas y estaban todas medio chuequitas. Entonces él dijo, ay, pues un contrafuerte, ¿no? Una viguita así en diagonal y resolvemos estos problemitas, ¿no? Entonces fue como uno de los casos o por ejemplo, casas sin fundaciones, ¿no? El adobe directo en la tierra y detallitos así que podíamos mejorar mucho la calidad de vida, ¿no? de mucha gente. Yo, por mi parte, he seguido todos los conceptos como arquitecto. Nosotros trabajamos el puro bioarquitectura,
no sé hacer convencional, la arquitectura convencional. Manejamos el adobe, el bambú, los techos verdes, y realmente la construcción con tierra es como parte de la humanidad. Son 40,000 años con nosotros, así desde el inicio del hábitat humano, pues se ha usado la tierra. Entonces es algo que es encantador y a la misma vez es súper elegante. Una casa hecha con tierra es una cosa bien hecha, bien hecha, es una cosa, es una joya, es toda pulida a mano, es muy elegante. Entonces yo creo que en los tiempos de hoy el libro solo va a crecer porque más y más necesitamos ser sustentables, ser autodidactas, ser como survivors, ¿no? Y creo que el libro es un gran acompañante pues para hacer su vivienda, ¿no? Y de hecho todo hombre, mujer debería tener esa experiencia de hacer su propia casa. Es como muy animal, es algo muy primitivo, pero da mucho gusto. Y bueno, pues si quieres, Montserrat, podemos abrir el panel. Sí, sí, muchas gracias, Peter. Ya hay mucha gente que Ajá. está conectada por ahí, ya nos empiezan a dejar sus comentarios. Entonces, si Uh-huh. tienen algunas preguntas, también las vamos a ir comentando. Pero antes de como empezar con este ritmo de preguntas y comentarios, me gustaría que nos platicaras brevemente, Peter, de qué va el libro, ¿no? Porque quizá hay mucha gente que lo conoce porque pues, es como una biblia de la arquitectura, pero Uh-huh. quizá hay algunos que se van conectando y que no. Entonces, brevemente, como, ¿qué pueden encontrar dentro del libro? Porque si yo Ah, ok. se los muestro, verán algunos dibujos, porque justo se menciona dentro del libro que gráfico también ayuda a reconocer las cosas, ¿no? Y los Claro. procesos. Entonces, cuéntanos Sí, brevemente. bueno, el libro es muy completo en el sentido de que trata los temas de ubicación en el terreno, los climas, ¿no? En los ecosistemas en lo que vives y orientación solar, orientación. Hay mucho del Feng Shui en el principio, ¿no? del libro, hablando de ubicación, el sol, el aire, el viento, las aguas, todos esos temas que eran muy importantes, de hecho son extremadamente importantes, se ha perdido casi por completo hoy en día, pero es importante todos esos detalles. Y bueno, luego pues se divide en ecosistemas, hay el trópico húmedo, hay seco, etcétera, ¿no? Más desértico y así. Entonces, obviamente, una arquitectura, ¿no? Por ejemplo, el Oxxo, tú puedes construir un Oxxo en todo México y no importa porque es todo artificial, todo. ¿No? La luz, el aire, todo es artificial. Ahora, eso no es una vivienda. Si queremos una vivienda saludable, cómoda y bella, pues necesitamos pues, aplicar todas esas ideas, ¿no? Su orientación, su desempeño con las aguas, ¿no? Con las lluvias, si estás eh, en un lugar muy frío, muy caliente, la arquitectura cambia. Solo la temperatura de tu lugar cambia tu arquitectura, cambia los techos, cambia los tamaños de los vidrios, etc. Entonces, el libro empieza con esa charla, ¿no? Con esos detalles de dónde vives y cómo aplicarlo mejor para tu ecosistema. Y ya después empieza a hablar de varias ecotécnicas, algunas de hecho inventadas por mi padre, o varias inventadas por mi padre, como el basón que está en el libro, que es el sanitario seco, que es también algo que viene agarrando mucha fama últimamente por escasez de agua y costos de llevar agua y filtros, etcétera. Entonces el sanitario seco está agarrando mucha fama y entonces hay un modelo diseñado por mi padre en el libro. Hay ejemplos de bambú, trabajos con bambú, hay varios ejemplos de trabajos con tierra y bueno, habla de todo, ¿no? De filtros, de agua, de techos verdes. Creo que de hecho, el libro americano, hay es un tipo de filo, ¿no? Para aguas servidas. En Estados Unidos tuvimos que sacar ese pedacito por cuestiones legales, ¿no? Porque puede ser un poco peligroso. Pero aquí en la versión mexicana está casi todas sí, pues es el adobe, los acabados,
Hay algo muy interesante aquí que es el plastocimento, que es algo que tenemos, yo lo he llevado a la perfección. Es una capita así de 7 milímetros de cemento fuerte y luego un poco de plástico, bolsas de cebolla, sacos de cebolla, rafia, y luego otro chiles de cemento, terminas con una galletita, un Oreo así de 1.4 centímetros. Y con eso hacemos losas, hacemos escaleras, hacemos sanitarios secos, hacemos todos los filtros para aguas servidas, hacemos las cubas para los baños no, muchísimas cosas. Entonces, también trabajamos el cemento, pero de una forma consciente, ecológica, y con plástico reciclado. Y bueno, es muy entretenido en el sentido de que como arquitecto, constructor, pues hay varias cosas donde puedes inventar o agarrar del libro y luego llevarlo a la perfección, ¿no? O sea, con el libro no te vas a ser experto en Adobe, pero vas a poder empezar a trabajar el Adobe, entender las mezclas, y bueno, y hay miles de libros muy precisos, ¿no? En construcción de Adobe. Este es como un aperitivo de todas las ecotécnicas que hay en el planeta. Sí, me parece bastante interesante también que esté como dividido por ecosistemas, que se tome en cuenta el clima, porque en muchas ocasiones hemos olvidado que eso es importante, ¿no? Que como lo decías, es bastante primitivo, animal, pero es muy interesante y bastante importante, ¿no? El manual de arquitecto descalzo, pues una analogía breve, cuando estás descalzo sientes el clima, ¿no? Y con el zapato, sí, no. Entonces, a veces hay que regresar a eso bastante básico, ¿no? Sí, hay algo también interesante con la construcción con tierra, y esto de hecho lo han hecho en laboratorio y científicamente probado y todo, que para hacer adobe necesitas pisar la tierra, ¿no? Con los pies, con esta parte del pie le das un giro y como un baile, ¿no? Y muchos alumnos míos y mucha gente en el pasado ha dicho, no, vamos a poner máquinas, hay que hacer el adobe más rápido, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero hay un detalle que el tobillo del pie no solo alinea las arcillas, no voy a entrar en ciencia, pero hace que el adobe sea más fuerte. Y para el ser humano, pisar tierra, descargas energía negativa, absorbes químicos interesantes de la tierra que te hacen feliz. Y bueno, entonces es un proceso muy, muy sano, ¿no? Es muy sano andar descalzo, especialmente hoy en día con tanta radiación artificial, ¿no? De Wi-Fi, 5G, etcétera. Pues es importantísimo estar descalzo para pues, que toda esa radiación vaya a la Tierra, ¿no? Entonces, el descalzo aplica muy bien a la construcción con tierra. Tienes que estar descalzo, de hecho. Yo con varios albañiles he tenido no pleito, pero esa risa, ¿no? De, a ver, todos descalzos, vamos a pisar el barro. No, ¿cómo crees, Arqui? ¿Qué pasó? No sé qué. No, órale, vámonos. Todos reclamando al inicio, todos dicen, no, qué flojera. Y al rato, después de la primera cama bueno, se mezcla paja, tierra, etcétera. Después de la primera 2 horitas, ya todos encantados y nunca más quieren, o bueno, no quieren regresar al cemento y a los químicos, ¿no? Entonces, yo creo que para la salud, este libro es excelente para la gente que busca salud. Yo siempre he dicho que para ser sustentable, para realmente ponerte al día en el mundo ecológico, etcétera, necesitamos hacer estos 3 divorcios. Y el primer divorcio es con el súper, con la mega, con la Aurrerá y todo eso, porque son como morgues de comida, ¿no? Es todo muerto, todo huele a plástico y a pesticidas, ¿no? Insecticidas, etcétera. Entonces necesitas como que olvidarte de esos lugares y empezar a plantar tus plantas, tus árboles frutíferos, tus frutas, tener tus gallinas, tus pescados, etcétera, ¿no? Como quieras vivir. Y luego tenemos que hacer otro divorcio muy, muy, hoy en día así de ley, es con las farmacias, ¿no? Con todas las medicinas que te llevan a otra, y vamos cayendo. Y pues entender de los tés y de las hierbas y de, ¿no? Las plantas medicinales.
Y en nuestro caso, el tercer divorcio es con Home Depot y es con las tiendas de construcción. Entonces, si quieres una casa sana, pues tienes que usar piedra, arcilla, barro, paja, bambú, madera, lo que tiene tu terreno, ¿no? Y evitar ir a Home Depot a todo costo, ¿no? Evitar ir a estas tiendas que es puro químico, ¿no? Todas esas puertas o ventanas o el Comex y plásticos, todo eso, pues te enferma, ¿no? Y está dentro de tu casa, que es tu tercer piel. Entonces, es muy peligroso, la arquitectura moderna es muy peligrosa para la salud por la poca ventilación, porque tienen clima, muchas ventanas que no abren, entonces todo el aire está circulando, muy calientes porque es de nuevo todo vidrio y no hay ventilación, todo lleno de poliéster y plásticos y formaicas y todo eso soltando solventes. Entonces tu respiración, la radiación, luego todo está wifi, el vecino, no hombre, es como una bomba de enfermedad. Entonces realmente este libro es como cómo encontrar esta arquitectura sana, ¿no? Y es lo que nosotros venimos trabajando. Es un muy paso a paso. La gente todavía no confía, ¿no? Es muy el adobe que tiene miles de años en la arquitectura, miles de años en la arquitectura. Puede llegar un cliente hoy y me dice, oye, pero si llega un ladrón con una manguera, me va a abrir un hoyo en la pared y me va a robar. Y así. Me llegan preguntas así hoy, 2019, 2020, después de miles de años de construcción, ¿no? Entonces, pues sí, este libro me encanta porque he tenido, por ejemplo, fui a Careyes a trabajar en un proyecto muy de alto estatus, ¿no? Así con gente muy poderosa, ¿no? Y de esa salió uno de los invitados y él tenía el manual del arquitecto descalzo, pero con capa en cuero, con las letras en oro. Y estaba así, era como su libro favorito y era un multimillonario, así, billonario ahí de Careyes y me trajo su libro todo orgulloso y wow, está increíble su edición, ¿no? La dejó como Biblia el señor. Y bueno, pues he viajado también mucho por el libro, he trabajado mucho en sus ventas, ¿no? Yo hacía muchas ferias y lo llevaba cuando salió el libro en portugués. Y ha sido muy gratificante, ¿no? Ser parte de esto y impulsarlo y trabajar junto con mi papá en todo este proceso. Muchas gracias, Peter. Qué maravilla escucharte. Hasta se me hizo la piel chinita. Y hay que regresar a ese vínculo con la naturaleza. Nos hace mucha falta, ¿no? Sí, sí, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Y toda la gente que nos está viendo, todos somos promotores de eso. Entonces, consigan su libro, léanlo y si no, pues ya lo tienen, préstenlo, cómprenlo, regálenlo, porque es algo que tenemos que dar a difundir. Te voy a leer algunos comentarios que tenemos por acá. Okay. Dice Walter, yo lo leí en el 2000 y es un libro que sigue vigente. Es atemporal, ¿no? Sí, no tiene época. Quizás en 100 años, no sé, porque, mira, todo es lo que está hablando el libro, son cosas milenares, ¿no? Entonces, y es como sentido común. Entonces, no, por eso no hay tiempo, ¿no? Pues en 100 años va a estar valiendo igual, porque sigue la tierra y siguen los árboles, siguen las piedras, todo sigue igual, ¿no? Bonito. Sí, sí. Bueno, Edgar Vázquez dice, es el libro más útil que he adquirido. A pesar de vivir en una época bastante tecnológica con casas impresas, el manual Arquitecto Descalzo es la opción más viable para que la mayoría de la población pueda accesar a un hogar digno. Sí, otra cosa que está pasando, Monse, es que mucha gente ahora con con todo el mundo encerrado, estamos viendo que ya no hay tanta necesidad para varios vivir en ciudades, porque ahora todo es online, escuelas online, trabajo online, todo, ¿no? Hasta bueno, conferencias online. Y entonces, pues la gente se está mudando al campo. Conozco mucha gente que está ya saliendo de las ciudades, comprando un terrenito y construyendo su casa. Y esa casa, por lo general, la quieren ecológica, la quieren
natural. Entonces, yo creo que estamos en un momento de cambios y sí, el libro va a agarrar más de los miles y miles de fans que tiene, más aún, porque lo van a necesitar para hacer esas nuevas casas. Y de hecho la puedes hacer sin un arquitecto. O sea, soy arquitecto, no quiero matar mi profesión, ¿no? Sé quedarme sin trabajo, pero está todo ahí. O sea, si lo ves, lees bien y te metes ¿no? a la intuición, tu intuición no miente. Si tú vas a tu terreno y tu intuición te dice, pon la casa aquí, pero algo, ¿no? Algún amigo o X o por lógica dice, no, pero aquí está la carretera. No, tienes que, donde tu intuición te dijo, es donde la tienes que poner. Y más que nada es que tu intuición está en armonía con la energía telúrica o cosmotelúrica de ese terreno y de ese lugar específico en el terreno donde te dijo que pusieras tu casa. Y esas cosas hay que respetarlas, ¿no? Esas intuiciones son factores fundamentales en la armonía del ser humano con su ecosistema. Eso lo tengo clarísimo y es algo que yo también lucho o enseño o platico con mis clientes, con mis alumnos. Siempre esa parte intuitiva de que hay que respetarla porque es lo cierto y es lo correcto para mí. Entonces, digo, en mí o para todos, digamos, si mi intuición me está diciendo tu casa tiene que estar ahí, es porque si yo vivo ahí, la energía de ese espacio va a estar en compatibilidad con mi energía y me va a hacer bien, me va a dar ganas de salir en la mañana, me va a dar así chespirito en la mañana y así, y no me va a dar flojera, ni ojeras, ni dormir mal. Esos son, llamamos el síndrome de la casa enferma o el síndrome del edificio enfermo, que es como una casa que no tiene ningún estudio de Feng Shui, que no tiene ventilación, que está mal ubicada, que está húmeda, que las energías no fueron, hay un canal subterráneo o un río subterráneo, hay antenas de celular al lado. Esa persona no va a descansar bien, no va a vivir bien, va a estar toda estresada y también no va a saber por qué, porque lo último que piensas es lo invisible, ¿no? Mi casa, pues mi casa está bien, pero estas cosas no se ven, se sienten. Entonces, tenemos que usar la intuición, es como importantísimo. Y materiales hasta donde puedas, 100% naturales. Eso es como fundamental, usar la naturaleza. Y todo es reciclable, eso es otra cosa bonita, ¿no? De que todos estos materiales, tú te mueres, tu casa se cae y se vuelve nada. Ahí crecen cosas arriba, si tu casa es de adobe con techos hasta cerámica o techo verde o etcétera, pues sí, es todo reciclable, ¿no? Es todo biodegradable y no has impactado tu ecosistema, que es súper importante también. Ay, qué importante lo que dices, porque estamos en una pandemia donde regresamos a casa, estamos pues encerrados y nos damos cuenta que no conocemos nuestra casa, que no tenemos ningún espacio donde estar, salir, ver tantito verde, todos los materiales son concreto, blanco o de metal y de repente Ah, esto pues no es nada amigable, ¿no? no es nada amigable, sí. Sí, es no solo para la salud, pero es un poco deprimiente, ¿no? Tenemos que tener colores, ¿no? Tenemos que tener aire fresco, ¿no? El aire es aire y agua, ¿no? No pueden estar estancados, no pueden estar parados, ¿no? Hay una tendencia mundial, ¿no? De pintar todo de gris. Aquí, yo vivo en San Miguel de Allende y todos los boutique hoteles están todos pintados de gris y negro y blanco, ¿no? Más negro y gris. Yo digo, man, o sea, ¿qué pasó? O sea, San Miguel, todo colorido. Aquí tenemos la luz linda del Bajío, que es una luz dorada, ámbar. Aquí los atardeceres son lindísimos. Y van y pintan todo de gris. Y acuérdate que el gris es un color de las prisiones y de lugares para deprimirte. Entonces, no entiendo esa moda, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa y yo creo que estamos despertando. Es un gran despertar, muy, muy interesante. Yo la estoy pasando tiempos muy interesantes, ¿no? Estos cambios son positivos. Yo estoy con mucha posibilidad, ¿no? En la humanidad que vamos a cambiar a algo mejor y preocuparnos más por la tierra y por nuestros cuerpos y nuestras mentes. Gracias, Peter. Algunos otros comentarios. Walter dice, ¿cuándo sale el nuevo libro de su papá?
Me gustaría leerlo también y definitivamente el libro del arquitecto descalzo es una Biblia de los arquitectos. Pues estamos en eso, ¿no? Todo está más lento hoy en día, ¿no? Como saben, todo está más de pasito, pero ahí va. El manual, la versión de batalla va a salir ya en unas semanas o unos meses máximo. Ya va a estar en todas las librerías y disponible online por la editora Pax. Y estamos, como les platiqué, montando la edición conmemorativa de 40 años con Arquine. Estamos haciendo una capa dura, realmente una pieza así de coleccionista, ¿no? Hicimos algo en Brasil hace como 10 años, no menos, como 5 años, hicimos la capa dura y se vendió como pan caliente, así, no así. Ni me quedó una copia para mí, así fue tanta. Entonces estamos queriendo hacer esa en México por los 40 años. El libro original es mexicano, fue escrito en la Ciudad de México, fue publicada, ¿no? Primeramente en México. Entonces estamos a 40 años de su inicio, ¿no? De su presentación. Sí, como decíamos, pues sigue vigente, ¿no? Entonces... Sigue vigente, sigue vigente. Esto se lo voy a pasar a mis hijos y ellos a sus hijos, o sea, esto va para largo. No, y seguro que nuestros lectores también, de ellos a sus hijos y a siguientes generaciones. Y no, otra historia que he escuchado mucho es mucha gente, yo tenía ese libro y lo empresté a un amigo y nunca más. Y compré otro y luego lo empresté, nada, y nunca, o sea, esa historia es un clásico también de que te compras varios y si lo emprestas, no, emprestar, se dice en español, emprestar, no lo vas a ver más, ya, adiós, es como ya regálalo porque no regresan. Sí, sí, gracias para esos promotores anónimos. Ajá. David pregunta, ¿es posible conseguir en México el libro de arquitectura indígena? Está en portugués, está a la venta en Brasil. Fue básicamente para el mercado brasileño. Yo creo que online lo puedes encontrar, pero sí, es para brasileños, pues. Pero sí, online debe estar online, no estoy seguro. Gracias, Peter. Dayana pregunta, dice, buenas tardes, arquitecto. Quiero preguntar, ¿cuál es el proceso de diseño que lleva a cabo teniendo los factores de contexto ya establecidos? No especifica, pero quiero pensar que es en el ambiente, en el ecosistema. Ok, a ver, de nuevo, esa no entendí muy bien. Dice, ¿cuál es el proceso de diseño que lleva a cabo teniendo los factores de contexto ya establecidos? Ok, bueno, si entendí la pregunta, pues, o sea, si tu ecosistema es cálido o frío o etcétera, pues sí, tienes que aplicar, por ejemplo, vamos a hablar de Adobe, ¿no? Si estamos en un lugar súper frío, pues hago los muros de 40, 50 centímetros, de 30 centímetros de espesor es un tamaño normal para 80% del planeta. Si estoy en un lugar muy, muy caliente, pues puedo ahorrar tiempo y energía y hacer el muro de 15. Si estoy en un lugar súper frío, pues lo hago de 50, 60 centímetros y estoy como en un hornito en mi casa. Pues no sé si esa es la pregunta, pero el design viene yo, bueno, voy a dar mi experiencia. Me llaman al Congo o a X, un lugar en México, en Chihuahua, vamos. Me llaman a Chihuahua y tienen una casita en tal pueblo. Lo primero que hago es ver todo lo que hizo los abuelos. Vamos para atrás. Entonces, te doy un ejemplo real. En el 2017 del sismo, mi grupo, varios arquitectos fuimos al sur a ayudar a los damnificados del sismo. A mí me tocó ir a Morelos, como vivo aquí en el norte de la ciudad, bueno, el Bajío, pues bajé, no fui hasta Chiapas, pero bueno, llegué hasta Morelos y estuve en un pueblo chiquito que se llama Hueyapan. Conseguimos una beca en el 2018, hicimos una casa para una familia que perdió todo y la hicimos de adobe. Pero Hueyapan era un pueblo extremadamente, es muy antiguo, es desde Olmeca, Tolteca,
choluteca, luego azteca, luego, bueno, Cortés estuvo ahí, bueno, no Cortés, pero la única mujer en su ejército, María Galván, si no me acuerdo, o Estrada, ella fue y conquistó Hueyapan, que es por el Popocatépetl. Y era un pueblo todo de adobe. Entonces, cuando llegué, me fascinó. Dije, pues aquí estamos en lo mío, aquí puedo ayudar, aquí puedo hacer muchas cosas. Entonces, el primer año pasé en el pueblo ayudando como perito, ¿no? La gente estaba destruyendo el adobe como loco. Y bueno, mucho por el miedo y por misinformación y por querer los blogs y etcétera. Y yo pasé mucho tiempo hablando con la gente, diciendo, no, esto se puede componer, hay que hacer así, 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 o dando cursos de adobe, hice cursos de bambú en el pueblo, hice varias cosas para incentivar a la gente que perdió todo. Y bueno, entonces, pero para yo discutir y para yo tener un diálogo correcto en ese ecosistema que estamos a las faldas del Popo, con un frío y mucho aire y temblores casi diario porque el Popo está activo, etcétera, pues tenía que estudiar qué hicieron los abuelos. O sea, fui a las casas más antiguas, vi cómo hicieron sus estructuras de madera para los techos, para jugar junto con los muros cuando temblaba. Y era cosa así de la NASA. O sea, ellos tenían unos contrafuertes, unos clavitos bien específicamente agujerando el muro y sosteniendo y bailando con todos los movimientos sísmicos. Entonces yo imité eso. Yo fui a hacer mi casita para esta familia y ¡pum! Ahí estaba toda la tecnología. No tuve que inventar nada. Está todo ahí hecho por siglos, por los abuelos. Claro, la casa es más modernilla en su apariencia, pero copié todo, las ventanas con blanco para reflectar mejor la luz, los contrafuertes, las vigas de madera, etcétera, etcétera. Todo lo agarré de los abuelos. Entonces, eso es algo muy divertido. Me encanta, no solo por nostálgico, pero la arquitectura antigua era hecha por el ecosistema. Si el techo era así, es porque llueve mucho. Si era así, por nada, si la puerta tiene esto, es por la nieve. Y si tienes porque el lago, por el río. Entonces ahí están todas tus respuestas. Entonces tú agarras todas esas tecnologías y no tienes que dejar de ser arquitecto. Es agarrar estas tecnologías y hacerle en tu proyecto único, ¿no? Tú le das tu sabor, pero usas toda esa información que ya está comprobada que es lo que hay que hacer en este ecosistema. Ahora vamos a más. El planeta se está calentando, el sol está expandiendo, el sol hace esto, ¿no? Y cuando hace esto es era del hielo y cuando hace esto es aquecimiento global o global warming. Ahorita está haciendo eso y está calentando el país y muchos ecosistemas están cambiando. Entonces, pues tienes que adaptarte y ver, ¿no? Órale, ahora estoy en un lugar más caliente y sin agua, porque mucha gente, por ejemplo, habla de captación de agua pluvial, es un tema muy querido hoy en día, pero si vives en un lugar que cada año llueve menos, pues ya se complica, ¿no? Tu ecosistema está cambiando y te tienes que adaptar. Entonces, esos desafíos es lo divertido de ser arquitecto. Eso es lo que me encanta de ir a un lugar, ver el ecosistema, ver lo que hicieron los abuelos, ver si hay piedras, si hay madera, hay arena, hay arcillas rojas. En Guanajuato tenemos arcilla verde. O sea, hay cosas bellas. Cera de abeja es un material lindo para trabajar. Las pajas, ¿no? Lo que te dan los pastos para tejer y hacer forros y etcétera. El bambú, ni hablar, ¿no? Puedes plantar tus bambús en tus terrenos y a rato hacer tu casa de bambú, también otro material mágico, llenísimo de posibilidades, ¿no? Sí, no, hay que ser más observadores, que todo lo tenemos a la mano, ¿no? Sí, todo está a la mano, ¿no? Y todo está, no digamos gratis, pero todo está a la mano, todo está medio disponible y pues es nomás echarle ganitas, ¿no? Y sale una vivienda, como dije al inicio, saludable y elegante. La bioarquitectura al final del día, bien hecho, es algo muy elegante, ¿no? Y tú ves fotos de África, ¿no? Los pueblos africanos
en Sudán o en Camerún ni hablar, son elegantísimas, ¿no? Y todo hecho a mano, no hay máquinas, no hay tractores, no hay Home Depot, no hay nada, ¿no? Sí, sí, sí. Me dejas pensativa. Hay mucho que hacer, mucho que hacer. Y bueno, mientras tanto te voy leyendo los comentarios. Enrique dice, el Manual del Arquitecto Descalzo fue una de mis Biblias durante mi carrera, del 84 al 89. Dice Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Tecamachalco, en el Poli. Bueno, José Pablo Romero dice, ¿algún curso próximo en México, Peter, que vayas a dar? Híjole, pues teníamos uno en abril que obviamente se canceló. Pues ahorita no tenemos nada, te digo, todo está medio parado, no hemos hecho esa nueva, pero sí va a llegar, sí vamos el año que entra. Este año ya está medio perdido, pero el año que entra sí vamos a trabajar en eso. Y bueno, de hecho yo di curso ahí en el Politécnico, creo que en el 2013, y el de Tecamachalco, ¿no? Es el que dije. Sí, yo di curso ahí, di curso en varias universidades de México, en la frontera, en Ciudad Juárez y muchos. Y ese de Tecamachalco me impresionó porque me fui a la biblioteca y tenían como 40 ejemplares del manual del arquitecto descalzo. Así, así como un metro de manuales. Estuvo muy chistoso. Y todos comidos y rotos y así como que se usaron 1 millón de veces, ¿no? Eso me dio mucho gusto, ¿no? Que su biblioteca estaba bien armado, ¿no? Y como dije, he donado, ¿no? Este libro por ejemplo, en el sismo, dejé varios libros en Hueyapan, di para que otros amigos llevaran a Oaxaca. Durante el zapatismo llevamos muchos a Realidad y Ocosingo. Y bueno, siempre ayudando, ¿no? Siempre creo que el libro puede, si no es para ti, lo regalas a otro y así. Nunca se pierde, nunca queda guardadito en un closet este libro, ¿no? Siempre encuentra sus patitas y encuentra a su gente. Sí, siempre que encuentras su andar, ¿no? Sí, es. No, adelante. Bueno, Dayana nos pregunta algo un poco más técnico. Dice, hablando del plastocemento, ¿cómo es su metodología en cuestión estructural? Es decir, que se contempla un estudio y si tiene un ingeniero que hace su cálculo o es con ayuda de la experiencia con el material. La respuesta es la geometría. Entonces, podemos usar como un huevo como un ejemplo, ¿no? Un huevo, bueno, aquí tengo una manzana, pero imagínate, este es un huevo y el huevo tiene como un arco catenario arriba y tiene como un arco romano abajo. Entonces, por eso el huevo es como indestructible, ¿no? Si tú agarras un huevo, es casi indestructible. Eso es pura geometría. Entonces, con el plastocemento, por ejemplo, yo hago losas, pero las hago como serpentinas. Entonces, son mini bóvedas que el peso ¿cómo se dice? El peso se representa en las esquinas. Entonces, reforzo mis esquinas, pero todo lo demás lo puedo tener así micro delgado y no pasa nada. Es la idea del huevo, ¿no? Entonces, hay que entender la geometría y con eso, pues, haces cosas fantásticas. Claro, hay un calculista, pero muchos no me creían. Yo tengo que hacer mis propias pruebas y vamos de nuevo para responder a Diana, ¿se llama Diana? Es una losa de 1.4 centímetros, solo que es bovedado. Y tenía un cliente en Brasil que no me creía y era un gran proyecto, entonces tenía que probar su resistencia. Hicimos 2 muritos de adobe capuchino, o sea, de 10 centímetros y pusimos nuestra losa. Arriba de esa losa puse 1,600 kilos por metro cuadrado. La losa se rompió con el próximo 1,650, ¿no? Porque vas poniendo costales de cemento. Entonces, la ley en Brasil son 200, bueno, en México creo que es lo mismo, 200 kilos por metro cuadrado. Nosotros tenemos 1,650. ¿Qué es eso? 8 veces más el peso. Entonces, ahí está, o sea, ¿qué más pruebas puedo hacer, no? Entonces, lo que más me sorprendió, porque lo filmamos,
y nadie se estaba dando cuenta, es que los adobitos en capuchino estaban aguantando 1,600, bueno, 1,600 por metro y eran 6 metros cuadrados. Entonces, esos adobitos chiquitines estaban aguantando 4 o 5 toneladas, absurdo, ¿no? Entonces, fue otra prueba, sin querer queriendo, del adobe, ¿no? Que es macro resistente a cargas y todo eso, ¿no? Como el centro histórico de la Ciudad de México, es todo de adobe y piedra y aguantan terremotos y revoluciones y inundaciones y todo lo que pasa en la Ciudad de México, terremotos, ¿no? A menudo. Y ahí está todo en pie como si nada. Entonces, y créalo, no es claro, es por la arquitectura, claro, es por la ingeniería, pero hay algo más homogénico en esta bioarquitectura, que es lo que hace que todo esto se vuelva monolítico, ¿no? El adobe se vuelve como algo monolítico. Y entonces, por eso hay estructuras de 3,000, 4,000 años en Egipto, todavía mercados que se usan hasta hoy, ¿no? En pura tierra con arena. Entonces, cero plástico, cero hierro, nada Home Depot, así, solo tierra. Es que tú ves una barranca cuando cortan una carretera cuando cortan un cerro para hacer una carretera, ese barranco queda años ahí parado. Es casi como un ejemplo pobre de cómo funciona la tierra. O sea, no se deshace, no se cae, no, ahí se queda. Es como inerte, se queda por miles y miles de años. Y es como eso lo que aplicamos. Sí, no necesita ninguna intromisión de ningún material nocivo, ¿no? Nada. Y bueno, perdón que cambié el tema, pero el plasto cemento, entonces si yo voy a hacer un sanitario seco, que es una forma medio cuadrada, pues le meto algunos ángulos. Tú sabes, si yo hago un cubo y si le pongo triangulitos en las esquinas, es mucho más fuerte que sin ellas. Entonces, aplicas donde tú piensas que tu proyecto va a ser un poco frágil, pues una triangulación, o una curva o algo para darle fuerza, ¿no? Entonces, esa es geometría pura al fin del día. Gracias, Peter. Bueno, pues mira, estamos sobre la hora, tenemos muchos comentarios. ¿Te parece bien que te lea así algunos rápido? Sí, ¿Tienes sí, claro. tiempo? Sí, hay tiempo. Ok, bueno, dice Aaron, saludos a Peter, lo conocí hace 3 años en el taller de elaboración de Adobe en Hueyapan, Morelos, taller que surgió en apoyo a las personas diagnosticadas por el sismo. Alan Guadarrama dice, ¿cuándo estará disponible la nueva edición? Pues ya estamos trabajando en eso. Sigan las redes de PAX porque ahí pondremos todas las noticias de la nueva edición y de la edición digital. Entonces sigan nuestras redes. Dice, nos gustaría adquirir más para seguirlos obsequiando. Pues muchas gracias, Alan. Agradecemos mucho tu labor como promotor. Muchas gracias. Bueno, David dice que tan viable es el uso del adobe en la ciudad, teniendo en cuenta que no siempre hay fácil acceso a una tierra de buena calidad en cantidad suficiente. Sí, bueno, pero todo en la ciudad es importado. El cemento no viene de la Ciudad de México, lo traen de varios lugares. Entonces haces lo mismo, puedes traer tu buena tierra de donde sea, pero no creo. Yo creo que la tierra, o sea, los aztecas trabajaban ahí en la Ciudad de México con la tierra y los españoles también. Yo creo que no pasa nada. Yo siempre tuve este argumento que el adobe, no, en la ciudad es imposible. No es cierto, o sea, tú traes un camión de tierra de donde sea. Yo hice un edificio muy grande en León, Guanajuato, 4,000 metros cuadrados en León, Guanajuato, un centro cultural, imagina. Hicimos como 800,000 adobes. Por fortuna, estaban haciendo el Metrobús de León, entonces estaban excavando las calles de León, justamente los 2 metros abajo donde yo necesito esa tierra. Entonces hicimos un trato con los camioneros y toda la tierra lo llevaban a mi obra. Entonces no pagué ni un centavo ni de transporte ni de la tierra y ahí venían los camiones, en vez de llevarlo para afuera de la ciudad, me los depositaban ahí en la obra. Entonces yo creo que buscándole puedes hacer un edificio de adobe bellísimo en la Ciudad de México y último de los casos vas a tener que traerlo del Estado de México, un poquito de tierra, pero
pero vamos a ver, ahí en las lomas, seguro la tierra es perfecta. No hay mal adobe, no puedes hacer un mal adobe, no puedes ir a ningún lugar del mundo y decir, uy, perdón, aquí no puedo trabajar, me voy. Siempre hay tierra, y donde hay tierra hay arcilla y hay arena. Entonces tú puedes hacer un adobe, quizás no es el super gourmet Rambo adobe, ¿no? Pero es un buen adobe que va a sustentar una casa y vas a vivir súper bien. Entonces, eso es algo que he escuchado mucho. No existe el no puedo hacer adobe, no hay cómo. Siempre hay cómo. Es muy noble y todas las tierras funcionan. Es así, es 1%, 2% del planeta que no te funciona, pero todas las otras tierras, y la tierra es el material más abundante de la tierra, entonces, pues no hay pierde, realmente está todo ahí. Sí, no hay pretexto para hacer una arquitectura sustentable, ¿no? Sí, no hay, está todo a la mano y el chiste es la media o la... ¿Sabes qué es Monsi? Yo me di cuenta que empezamos desde chiquito a indoctrinarnos a no gustar de la bioarquitectura. Y eso empieza con la historia de los tres puerquitos. ¿Sí ubicas esa Sí, sí, historia? sí, pero ¿por qué? Eso, Cuéntame. porque esa historia fue inventada por la industria del cemento, ¿no? Como muchas industrias de Santa Claus fueron hechas por marcas, ¿no? Entonces, esta marca, bueno, cemento, la industria del cemento quería arrancar pues todo lo que es arquitectura natural y empiezan con esa bella historia. Y esa historia es conocida en todo el mundo, en todos los lugares que he viajado, conocen la historia de los tres puerquitos. Y es una historia, pues, de cueva, o sea, es dale, y mata, y va a comer los puerquitos, no sé qué. Pero la idea es que las casas de bajareque y de adobe y de paja no funcionan porque te va a agarrar el lobo. Entonces, creo que desde niño ya nos tienen como indoctrinados, ya como que quiero block, quiero block. Yo no entendí en Guayapan, por ejemplo, todos, bueno, hay el estatus, ¿no? Hay un estatus. Si los millonarios de hoy empezaron a hacer sus casas en las lomas, Interlomas y Santa Fe y bla, 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 si los empezaron a hacer de adobe, iban a cambiar el paradigma, porque como los ricos los hacen de block, pues entonces todos quieren de block. No hay como todos siguen a lo que hacen los más anumerados, ¿no? De la sociedad. Entonces, hay como, es un estatus. Yo he visto muchas casas en pueblos mexicanos donde el muro de fachada es de block y todo lo demás es de adobe, pero quieren que por lo menos hacia la calle se vea como de block moderno. Hay pues sí, en la cultura, ¿no? La cultura se está, en Hueyapan, por ejemplo, la cultura del adobe, la cultura del guarache, la cultura del zarape, hasta hablar náhuatl, porque todos hablan náhuatl, pero las nuevas generaciones es tenis, es playera, es blog, es español, o sea, se está perdiendo mucha cultura a más rápido, ¿no? En este siglo. Y pues hay que regresar, ¿no? Tenemos que encontrar la belleza del ayer y traerlo de regreso. Y bueno, obviamente combinarlo con lo moderno, ¿no? Lo moderno tiene lo suyo, pero creo que podemos combinar. Es lo que yo ando haciendo, ¿no? Es combinando lo moderno, agradando a los clientes con, ¿no? Cosas modernas en sus casas, pero dándoles salud y belleza, ¿no? Del ayer. Más o menos, no sé si me explico. Sí, sí, sí. Hay que regresar a esos materiales y al diálogo con nuestro entorno, ¿no? Y, o sea, Al no es diálogo, sí. solo estar ensimismados, es voltear al cielo, a los árboles y ver qué materiales tenemos alrededor. Claro. Bueno, Sí. dice, a ver, déjame ver que ya. No, nada más para el cemento, es que el cemento absorbe humedad. Entonces, si tú tienes asma o problemas respiratorios o sinusitis y esas cosas, vivir en una casa de block con acabados de cemento y luego por el colmo ponerle Comex arriba, pues eso te va a dar mucho musgo, eso verde o salitre bueno, humedad en el cuarto, ¿no? No vas a respirar bien nunca. Y bueno, entonces el adobe, al contrario, él absorbe la humedad, no hay musgo en una casa de adobe. Exceso de humedad, el muro solito lo absorbe. Podemos decir que el adobe está vivo, ¿no? Es como tiene agua dentro y sabemos que el agua es vida, entonces
no fue quemado, el adobe no entró en un fuego de 1200 grados como el tabique ¿no? Esos materiales industrializados, entonces se mantiene vivo. Y esa vida es el agua dentro del bloque de adobe, o eso es incorrecto, adobe quiere decir bloque de tierra cruda, ¿no? Entonces, dentro de esa caja de zapatos, de ese bloque, bueno, de adobe, el agua transmite las calorías, el agua controla la humedad, el agua absorbe la estática y radiación, o sea, hacen 1000 cosas que hacen que tu casa sea tan cómoda. Por eso, cuando vas a una casa de adobe, sientes una paz, como un abrazo, pues una matriz, porque de hecho está trabajando en eso. O sea, está vivo y está como que tecnológicamente trabajando para eso. Entonces yo siempre quise hacer como un edificio alto ahí en Polanco, donde quieras, pero todo de tierra, ¿no? Entonces, para que realmente no, estás trabajando no, que tus vecinos o que realmente porque en el pueblo la información no va muy lejos, ¿no? Entonces, si podíamos hacer un edificio de 10 pisos de adobe en la Ciudad de México, creo que podríamos tener un gran impacto en la arquitectura de mañana, ¿no? Sí, sí. Edgar pregunta ¿qué opinas del Barroblock? No, Adobe. No necesitas todas esas nuevas ideas. Mira, el Adobe tiene 3000 años. Hay murales en Egipto de gente haciendo Adobes. Lo hacemos igualito. Yo no cambio nada, yo no inventé nada. Yo sigo las reglas mexicanas del Adobe, milenares de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, y no le quiero cambiar nada. Está perfecto. Su desempeño, su carga, su calor, todo está perfecto. Entonces, yo no entiendo por qué inventan mi muro block o block de esto, block no otro. Y no hay por qué. O el BTC, de la tierra compactada y todo eso. Nadie llega a las rodillas del adobe. El adobe es superior. Podía hacer todo un discurso de sus calidades superiores al block, al tabique, al no sé qué, al no sé cuánto. Siempre sale ganando el adobe, siempre. Gracias, Peter. Bueno, dice Andrés un comentario con el que me gustaría ir cerrando esta charla. Dice, la tierra cruda promueve el bienestar por las reacciones que provoca en el organismo. Es como estar en la naturaleza. Y con esa frase me gustaría ir cerrando porque me parece asombroso y muy importante que todos conozcamos aspectos que vienen dentro del libro, que estemos vinculados con nuestro ecosistema y que no solamente vivamos en un lugar por vivir ahí ya, ¿no? Sino que le encontremos las bondades y también nos relacionamos con la arquitectura. No sé si a ti te gustaría agregar algo más para concluir y vamos cerrando esta charla. No, pues lo dijiste muy bien, y pues sí, aquí está pues el pasaporte, el pasaporte. Aquí está el pasaporte para llegar a justo esto que dices, Monsi, ¿no? Para reconectarnos, para encontrar una salud y una paz, ¿no? Salud es paz y alegría, ¿no? Yo creo que una casa sana es lo mejor que puede tener uno, ¿no? Una casa sana. Exacto. Y bueno, pues muchas gracias, Montserrat. No, gracias a ti. Esto espero que sea la primera de muchas. Vienen grandes proyectos, hay que seguir haciendo este tipo de dinámicas. Los invitamos a todos los que están aquí a que nos sigan en redes. Vienen el libro en digital, vienen nuevas ediciones, entonces síganos en redes. Peter, ¿a ti dónde te pueden seguir? Pues estamos en Tiba Arquitectos en Instagram y en Facebook también como Tiba y Tiba Arquitectos. Entonces, los que quieran acompañarnos, estamos a la orden. Perfecto. Muchísimas gracias, Peter. Nos vemos y gracias a todos los que están por ahí. Bye.